4 estábamos en la parte hidráulica e hidrostática, ¿no? Ya estamos por entrar más que nada en la hidrostática, ¿no? Y como está acá subrayado, que están observando, dice copiar en la carpeta, ¿m? Copiar en la carpeta de clase lo que voy explicando en el video. Bien, vamos a empezar a hablar sobre los fluidos. ¿M? Bueno, hablando sobre toda la materia que está constituida por átomos, ¿no? Entonces, hoy sabemos que tras el avance de las teorías científicas apoyadas por resultados experimentales, que el que una sustancia sea sólida, líquida o gaseosa depende de la manera en que las fuerzas entre sus átomos determinan la estructura y sus propiedades. En un sólido, las fuerzas entre los átomos son relativamente fuertes y les inhibe migrar demasiado de sus posiciones de equilibrio, lo que da lugar a que pueda definirse una estructura atómica ordenada de medio o de largo alcance. Y ahí vamos a ver, ¿no?, los estados de la materia. Así que este estaría buenísimo que lo puedan copiar en la carpeta. Vamos hablando ahora sobre los sólidos y su posición de los átomos en sí. En un líquido, en cambio, las fuerzas interatómicas son menores y aunque permiten un ordenamiento, este es menos extendido. Decimos que el orden es de corto alcance. El otro extremo es un gas. Las fuerzas son insignificantes y el estado prevalente es mucho más desordenado. ¿Cómo lo ven acá? En los líquidos y gases, las fuerzas entre átomos y el ordenamiento espacial más débil permiten a estos la notable posibilidad de fluir. Por esta propiedad común, agrupamos a líquidos y a gases con el nombre genérico de fluidos. Tanto los gases como los líquidos le decimos fluidos. Observamos que los cuerpos sólidos tienen una forma definida, lo que es consecuencia del mayor ordenamiento de sus átomos, que logra mantener una red cristalina. Acá lo ven. Cuando oprimimos un cuerpo sólido, las componentes de las fuerzas paralelas a la superficie son fuerzas cortantes. Si yo hago una fuerza, ¿no?, cortante, una fuerza, o puede ser cortante o puede ser también de compresión, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Sigo con lo mismo. Paralelas a las superficies son fuerzas cortantes, que, que lo deforman ligeramente hasta que las fuerzas elásticas internas pueden equilibrar a las fuerzas aplicadas. El principio de acción y reacción también podremos decir acá. Estas fuerzas internas resisten a las fuerzas que tratan de cambiar la forma del cuerpo. En un fluido, esto no ocurre. Un fluido no resiste la distorsión causada por las fuerzas cortantes. En cambio, modifica su forma y empieza a fluir. Fácil, agarran un sachet de algo que es flexible, el líquido está adentro, lo apretan y se empieza a fluir, ¿sí? Empieza a modificar. Esta capacidad de cambiar su forma es la característica que define a los fluidos y surge de la poca habilidad que presentan para contraponer fuerzas internas a las fuerzas externas cortantes. Bien, eso es para que tengamos en cuenta el tema de los fluidos, ¿sí? Y como estamos hablando de fluidos, estamos hablando de líquidos y gaseosos. Y esto tiene mucho que ver con nuestra materia. Los líquidos, lo que usamos en las instalaciones, y los gaseosos también, cuando hagamos gases, gas natural, gas envasado, lo que sea. Bien, ahora vamos a hablar, y ponen como subtítulo también, de la viscosidad. Hemos visto que los sólidos resisten los esfuerzos cortantes, deformándose. Los fluidos, en cambio, no lo resisten. En los fluidos, la característica importante no es saber cuánto se deforman, sino cuán rápidamente se
deforman, sino cuán rápido se deforman, sino no cuánto, ¿sí? Cuando yo aprieto, ¿no?, el sachet que yo le decía con un líquido o una botella plástica, no quiero saber cuánto se deforma, sino en cuán rápidamente se deforma. Podemos observar agua y miel derramándose de sendos vasos. La miel tiene más pereza, es una forma de hablar, ¿no?, que el agua para fluir y desocupar el vaso más lentamente. Decimos así que la miel es más viscosa que el agua. Y acá estamos viendo lo que yo le estaba comentando. El agua, que en este caso se pone con un colorante y con un fondo distinto para que podamos observar que se diluye, porque tiene menos viscosidad que la miel. En este caso acá no se ve mucho, pero acá dice miel, en donde es más viscosa, por consiguiente le cuesta más salir de su envase. Entonces, esto sería bueno recalcarlo, ponerlo en negrita. La viscosidad representa la dificultad o resistencia de un fluido a fluir o salir de su recipiente. Esa sería como la definición también de viscosidad. La viscosidad da cuenta tanto de la fricción entre dos partes del fluido que se mueven una respecto de la otra, como del efecto que produce el movimiento de una parte del fluido sobre otra. Para ver esto, pensemos en un fluido inicialmente en reposo y en contacto con un plano. Cuando movemos el plano con una cierta velocidad, si el fluido fuera ideal, es decir, sin viscosidad, su estado de reposo no se vería afectado por el desplazamiento del plano. Sin embargo, un fluido real tiene viscosidad y la capa de fluido en contacto con el plano tenderá a moverse, solidario con él. Así, sería la viscosidad, será el ingrediente responsable de que el fluido viscoso mantenga a la capa más cercana al plano moviéndose con él, y que esta capa a su vez arrastre al resto del fluido y transmita el movimiento. Ustedes recuerden, si quieren, el tema de un cuerpo, ¿no?, en la física, movimientos rectilíneos y bueno, todo eso. Imagínense en un cuerpo y su rozamiento con un plano, con una pendiente y todo eso, cómo afecta ese rozamiento. Esto tiene que ver en la parte de los fluidos, se le dice viscosidad y tiene que ver con eso. O sea, si ustedes ponen una chapa, algo que no absorba los líquidos, una gotita de agua y lo comienzan a mover, entonces esto qué hace, se va moviendo. Si fuera un plano, ustedes lo van viendo, digamos, tienen una placa donde ponen una gotita y lo van moviendo. Y vuelvo a repetir, si ponen una gotita de agua, se va a mover mucho más rápido que una gotita de miel, por su viscosidad, justamente. Y ahí tiene que ver, tengan en cuenta que no solo cuando hablamos de plano, también puede ser el plano en un círculo. Y en un círculo, ¿qué sería? Un conductor, o un caño. Un círculo está formado por una infinidad de ¿qué? De lados. En geometría lo saben eso. Entonces, por cada lado es un plano. Así que ahí tienen también que ver mucho con lo que estamos hablando de la viscosidad del agua y todo lo demás. Y va a tener mucha relación más adelante, vamos a ver, con el tema de los sedimentos y todo lo demás. Pero vamos por parte. Bien, entonces, ya hablamos de viscosidad, ¿no? Ahora vamos a hablar de la densidad. Así que ponen de título la densidad. Los fluidos adoptan aproximadamente la forma del recipiente que los contiene. Por tanto, el volumen es una medida práctica de la cantidad de fluido. Notamos que compramos un litro de leche y cargamos el tanque de combustible de un automóvil
Con 10 litros de nafta, nunca pedimos 1 kilo de leche ni menos que pese en la nafta. El volumen está relacionado con la masa de una manera directa y simple. Por eso, si compramos 2 litros de un líquido, esperamos recibir el doble de masa que cuando pedimos uno. Por lo tanto, y este es un tema que ya lo hemos visto en las propiedades de los materiales, ¿no? El peso específico también tiene que ver con la densidad. La densidad, esta sería una definición, la densidad de un cuerpo se define como la masa dividida por el volumen que ocupa. La densidad, lo representamos con la letra ρ, es igual a la masa por el volumen que ocupa. La unidad de densidad es el kilogramo por metro cúbico. En estos casos que estamos hablando. En este caso de los líquidos o los fluidos. La densidad es un típico ejemplo de una magnitud intensiva. Una denominación que indica que la magnitud no depende de la extensión del cuerpo. En cambio, la masa y el volumen dependen de la extensión del cuerpo y son magnitudes extensivas. Curiosamente, el cociente entre estas dos magnitudes extensivas definen operacionalmente a la densidad, que es intensiva. Con esa magnitud caracterizamos apropiadamente a las sustancias, independizándonos del tamaño de la muestra. Entonces hablamos de la densidad del hierro, de la densidad del agua, de la densidad de la sangre, etc. La densidad depende de la temperatura. Dado que si calentamos o enfriamos un cuerpo, este puede cambiar su volumen. En general, los cuerpos se dilatan cuando se lo calienta y se contraen cuando se los enfría. En consecuencia, la densidad de un cuerpo, por lo general, decrece cuando aumenta la temperatura y aumenta cuando ésta disminuye. El agua es una especie de oveja negra de la familia y presenta un comportamiento distinto al descrito, que se denomina comportamiento anómalo. Así que bueno, es para que ustedes vayan y sigan copiando, ¿no? Vale la pena que nos ocupemos de esto. La naturaleza está llena de rarezas que despiertan la curiosidad y sorprenden al más avispado de los observadores. Además de su interés biológico, lo que merecería un capítulo aparte, vemos que hay agua por doquier, y esto amerita tratarla con cierto detalle. El agua es la única sustancia abundante en el mundo que existe en las tres fases: sólida, líquida y gaseosa. Y la única que existe principalmente es en la fase líquida. En estado puro, el agua líquida tiene una densidad máxima de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Metro cúbico. ¿Sí? Como ya hemos dicho, ¿no? Y ya lo hemos hecho. Esta es la densidad del agua máxima. O también es 1 gramo. Uy, perdón, que tengo que salir de él. De acá, ahí estamos. O 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Perfecto. Sobre centímetros cúbicos. Están las dos relaciones para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? A 4 grados Celsius. Esta densidad se toma a 4
grados Celsius. Bien. Y su densidad disminuye cuando se la enfría hasta 0 grados, cuando empieza a congelarse, en contra de la tendencia aludida. Por esta razón, el hielo que se forma tiene menor densidad que el agua líquida y flota en ella. Una situación fácil de observar poniendo un cubito de hielo en un vaso de agua. ¿Mm? Y ahí vamos, ¿no? Ahí viene el Titanic, está el iceberg, que es agua congelada, con un grado de sal, esperándolo al iceberg. ¿Mm? Al respecto, un iceberg, por más grande que sea, es agua congelada, hielo al fin, y también flota en el agua de mar. El agua congelada, capaz de hundir barcos, también hace estragos en las cañerías de aguas, en las casas, en zonas frías, especialmente si no se toman precauciones, ya sea en Bariloche, Río Negro o en el Valle de Aconquilla, Catamarca, en épocas de mucho frío, cuando hay temperaturas menores que 0 grados, hasta con que el agua quede estacionada en los caños exteriores para que se congele, se dilate y reviente los caños, si estos no tienen la rigidez adecuada, lo que sucedería si fuesen, por ejemplo, de plástico. ¿Mm? Un recaudo podría consistir en evitar que el agua esté quieta en las tuberías. Un chorrito que salga de alguna canilla podría servir para mantenerla circulando, pero en tal caso habría un consumo innecesario de un valioso elemento. Lo mejor es construir las cañerías externas con materiales adecuados, pero aún en este caso, si los moradores tienen que ausentarse de la casa por un tiempo prolongado, lo mejor que pueden hacer es vaciar las cañerías. Por ello es importante, y si ustedes recuerdan, cuando vimos estas propiedades en conocimiento de los materiales de cuarto año, también hablé sobre qué pasa cuando yo pongo una botella de agua, de líquido, en el freezer y dejo que se congele. Se expandía cuando, ¿sí? Se expandía, y si no había un espacio donde se pueda expandir ese líquido, la botella tiende a reventar, a romperse, a explotar, porque el volumen creció. Entonces, por eso es muy importante. Por eso es importante saber este tema eh, sobre el congelamiento, porque hay muchas maneras, ¿no? Es importante poner un caño que no sea muy rígido. Hay zonas en que los caños que son tan rígidos hacen que se quiebren, que exploten. ¿Mm? Entonces hay que ver qué tipo de caño y qué tipo de protección o funda le puedo poner a ese caño para que trate de combatir el congelamiento. También observen ustedes cómo ser en los autos cuando ponen líquidos anticongelantes, ¿no? Uno dice, ¿y qué problema hay? Que si se congela un poco, más que nada lo que no quiero es que mi motor se recaliente, por eso no quiero que se evapore el líquido, porque sirve para las dos cosas este líquido. Pero el anticongelante justamente hace eso. Imagínense en los radiadores, que son tubos microscópicos de bronce o de cobre o de hidrobronce. ¿Y qué pasa? Cuando se congelan pueden reventar y empieza a fisurarse el radiador. Por eso también son los líquidos anticongelantes. Cosa que no podemos hacer poniéndolos en un, ¿cómo se llama? En un caño de agua donde vamos a esa agua utilizarla para tomar, cocinar, lo que sea. ¿Se entiende, no? Y esto también es importante cuando el día de mañana estén estudiando de acondicionamientos de aire, el tema también de cómo podemos utilizar la energía solar o cómo ser para un termosolar. También que es importante, porque el agua si se congela y no tiene circulación, ahí viene un problema. Bien, es algo para estudiarlo. Seguimos. La densidad del agua también cambia con la cantidad de sales disuelta. Es decir, depende de la salinidad. Recordamos que el agua es un fuerte disolvente.
Para citar un ejemplo extremo, en el mar Muerto, que tiene un 25% de sales disueltas, 7 veces más que el promedio oceánico. El agua tiene una densidad más alta que el promedio y el promedio es de 1030 gramos sobre 1,030 gramos sobre centímetros cúbicos de los mares. En esta agua una persona hace la plancha con facilidad. Por eso también acá también, ¿no? Se mantiene a flote terrible cantidad de peso, porque acá vemos, siempre se dice, se ve la punta del iceberg, pero es mucho más lo que está en el fondo. Acá en la provincia de Buenos Aires hay un pueblo que se inundó, que ahora no lo recuerdo, eh, no recuerdo ni después se los voy a ver cuando se los averigüe y se los digo, que también tiene estas propiedades, como el Mar Muerto, tiene las lagunas. Era una laguna que se utilizaba para turismo y también era un turismo para usar tipo para cuidado de salud y todo lo demás. Una vez se inundaron, en la década del 80 creo que fue, se inundaron este pueblo y bueno, quedó tapado bajo agua. Ustedes lo deben estar recordando, lo deben conocer. Bueno, hoy, justamente este año, retomó y recuperó la salinidad que también había perdido. Así que esta agua podemos hacer la plancha y tiene eh, las sales tienen muchos beneficios para la salud, para la piel, para los huesos. Por eso es unos lagos que son frecuentados mucho en verano, por eso. Continúo. Por su parte, el aire, ¿m? El mar gaseoso donde vivimos, o sea, nuestra atmósfera, es poco denso. Su densidad es 1 kilo sobre metro cúbico, una milésima de la del agua. Cuando comparamos la densidad de otro fluido con la del agua, hablamos de gravedad específica, que es la densidad del fluido dividida por la densidad del agua. Por lo anterior, se desprende que la gravedad específica del aire es 0,001. La densidad es una magnitud muy práctica en muchas situaciones. Por ejemplo, la medición de la densidad de una muestra de vino obtenida de un tonel de maduración indica el contenido de azúcar del vino. Un electricista del automotor puede estimar la concentración del ácido de una batería midiendo la densidad del líquido. La medición de densidad ósea, la densitometría de los huesos, realizada a mujeres adultas, determina el contenido de calcio de los huesos y sirve para anticipar un diagnóstico y para definir un tratamiento. Bien, con esto, alumnos, terminamos por hoy para que ustedes copien en su carpeta. Espero que sepan distinguir cuando fueron unas explicaciones de lo que fue la parte de lo que tienen que escribir. Y vamos a continuar la clase que viene con principios, ¿no? Con varios principios y leyes, ¿sí? Y más fórmulas.